Este smartwatch cuesta menos de $50 y promete cosas bastante interesantes. Hoy vamos a hacer el unboxing del Colmi i28 Ultra y ver si realmente sorprende o solamente es puro humo. Y aquí tenemos la caja de ese smartwatch, la cual es bastante sencilla pero con información bastante clave. Aquí podemos ver que destaca una pantalla Super AMOLED, lo cual ya sube bastante las expectativas por el precio. También aparece el nombre del modelo, que es el i28 Ultra, y algo interesante es que incluye 7 carátulas preinstaladas, además del código QR para descargar la aplicación. Si le damos la vuelta encontramos más especificaciones: pantalla de 1.43 pulgadas, batería de 260 miliamperios, entre otros detalles que ya estaremos probando más adelante. Ahora sí, vamos a abrir la caja. Lo primero que encontramos es este pequeño compartimiento con el nombre de la marca Colmi en relieve, un detalle sencillo pero bonito. Quitamos esto y ahora sí, aquí tenemos el smartwatch, y como ya lo están viendo es un smartwatch redondo, y ojo con esto, y es que se parece muchísimo al Galaxy Watch 7, así que guarden ese dato porque más adelante los vamos a comparar y se darán cuenta de que prácticamente son dos gotas de agua. Seguimos con lo que incluye en la caja ese smartwatch, y es el cable de carga que funciona mediante pines magnéticos, el manual de instrucciones y algo que casi ninguna marca incluye en ese rango de precio: es un protector de pantalla. Que bueno. Y listo, cracks, no hay nada más aquí en la caja. Ahora sí, vamos a encender ese reloj a ver qué tal responde. Y bueno, aquí lo tenemos. La pantalla se ve bastante bien, tiene buen brillo, buenos colores. Para ser un reloj bastante económico sorprende mucho. En cuanto al sistema o la interfaz, encontramos, digamos, todo lo básico y necesario: medición de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre y otras funciones de salud. También podemos confirmar las 7 carátulas preinstaladas que le dan bastante variedad desde el inicio. Pero veamos la parte física de ese Colmi i28 Ultra. Aquí en la parte trasera tenemos los sensores, también encontramos el micrófono y los altavoces, lo cual es bastante interesante para ese tipo de relojes. La correa en este caso es imantada, algo muy práctico y bastante cómodo para el uso diario. Y en cuanto a botones, tenemos dos: uno para encender, apagar o bloquear el dispositivo, y otro dedicado a la parte deportiva, que por cierto incluye bastantes modos de deportes. Y algo que me llamó mucho la atención es que, según el fabricante, ese reloj incluye funciones con inteligencia artificial, pero eso ya lo vamos a estar probando en profundidad más adelante, porque bueno, ese reloj lo voy a usar durante varios días, exactamente una semana, y después de eso pues te contaré toda mi experiencia en una review más a fondo. ¿Y te acuerdas cuando te dije que se parece muchísimo al Galaxy Watch 7? Pues míralo aquí, vamos a hacer una pequeña comparación y la verdad son demasiado parecidos. Obviamente los materiales de Galaxy son mejores, pero también estamos hablando de una diferencia de precio bastante grande, así que eso tiene sentido. Así que en el aspecto físico se parece muchísimo. Vamos a ver la experiencia de software, a ver qué tal, qué tan precisos son sus sensores. También estaremos probando qué tanto dura la batería. En este momento lo tenemos en 73%, no lo voy a cargar, lo voy a dejar de aquí hasta la semana que termine, que es cuando voy a subir la review. Así que qué tal te parece hasta el momento ese Colmi i28 Ultra, déjamelo saber en los comentarios. Aparte, si lo quieres adquirir, te estaré dejando el enlace en la descripción y también en el comentario fijado. Ya sé que te llevarán a AliExpress, allí lo vas a conseguir muy pero muy asequible. Además encontrarás varios cupones o códigos de descuento que te servirán a llevártelo todavía mucho más barato, crack. Además deja tu gran like si te ha gustado este pequeño video y suscríbete para que no te pierdas el próximo review, que va a estar bastante bueno, porque ahí te contaré si realmente vale la pena o no ese Colmi i28 Ultra. Nos vemos en la próxima, crack.